Bienvenidos al curso de Pensamiento Social Cristiano. En esta sesión vamos a tratar 3 puntos. En primer lugar, el origen histórico del pensamiento social cristiano, en particular la doctrina social de la Iglesia Católica. Punto número 2, naturaleza de la doctrina social de la Iglesia o del pensamiento social en sentido general. Y 3, fuentes del pensamiento social. Es decir, en el primer punto, origen histórico, nos preguntamos cómo surge el pensamiento social. En el segundo punto, cuando se habla de la naturaleza del pensamiento social, nos preguntamos qué es, cuáles son sus características principales, cómo se configura. Y 3, fuentes, o sea, cuáles son los aspectos o cuáles son los elementos de los cuales se nutre el pensamiento social cristiano. Y estos son 3: la Biblia o Sagrada Escritura, el magisterio eclesiástico o magisterio cristiano en general, y los elementos de la realidad histórica, es decir, hechos reales que demandan una respuesta a la fe cristiana. Entonces el adjetivo cristiano define este tipo de pensamiento. Iniciemos pues el primer punto, origen histórico. Este primer punto ustedes lo pueden encontrar en un recurso que se ha propuesto para consulta. Se trata del Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, un documento que está en línea y que ustedes pueden bajar. Se llama compendio porque recoge una colección de textos que configuran lo que vamos a llamar el pensamiento social cristiano o doctrina social de la Iglesia. Entonces, tener en cuenta por favor ese documento. Yo voy a dar los numerales. Es un documento que está dividido en números. O sea, los números que voy a dar no son páginas, sino que son números que corresponden a los párrafos de interés. Entonces, de lo que vamos a hablar en esta ocasión, origen histórico, naturaleza y fuentes, está en la primera parte del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. Entonces, hablemos inmediatamente del origen histórico de la doctrina social de la Iglesia. Esto corresponde al capítulo número 2. Este capítulo número 2 se titula Misión de la Iglesia y Doctrina Social. Veamos entonces algunos apuntes históricos. El término doctrina social se remonta a un pontífice, a un papa, o sea, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Pío XI, que vivió entre los años 1857 y 1939. Y este término, doctrina social, se refiere a un conjunto de documentos doctrinales, lo que el compendio llama un corpus doctrinal relativo a temas de relevancia social, que a partir de un documento que escribió otro pontífice de nombre León XIII, Papa León XIII, que vivió entre 1810 y 1903, este Papa, León XIII, escribió un documento que se llama Rerum Novarum. Es una expresión latina que significa acerca de las cosas nuevas o de las novedades que propone la historia. Y este pensamiento originario de León XIII, con esta encíclica, se ha ido desarrollando en la Iglesia a través del magisterio de los romanos pontífices, o sea, con los sucesores papas o pontífices, y de los obispos diseminados en todo el mundo, que están en comunión, o sea, en sintonía con los papas. Si bien la preocupación social de la Iglesia no tuvo ciertamente inicio con ese documento, este documento Rerum Novarum, que fue escrito el 15 de mayo de 1891, sino que la preocupación social de la Iglesia corresponde
con los orígenes del movimiento cristiano, así como está relatado en los Hechos de los Apóstoles. Los acontecimientos, en realidad la doctrina social de la Iglesia empieza a configurarse a partir de los acontecimientos sociales, políticos y sobre todo económicos que se dan en el siglo XIX y que tuvieron, como estamos diciendo, consecuencias sociales, políticas y culturales muy fuertes. O sea, aquí hay que entender una cosa muy importante. La doctrina social de la Iglesia surge en el paso que se da de la época medieval a la época moderna, sobre todo en la época moderna, en el sentido que lo han explicado otros autores. Aquí hay que comprender bien lo que se denominan las revoluciones industriales. Hasta la fecha estamos en la cuarta revolución industrial. La doctrina social de la Iglesia inicia a configurarse en la primera revolución industrial, es decir, cuando se utilizaban máquinas de vapor y empezó a automatizarse la industria y empieza a surgir con mucha fuerza lo que se denomina el movimiento obrero. Entonces surgen muchísimas fábricas. Actualmente, después de la primera revolución industrial, vino la segunda con los combustibles fósiles, o sea, se dejó la máquina de vapor y se pasó al querosene, se pasó a la gasolina, al diésel. Después viene la tercera revolución industrial, es cuando aparece el Internet y las máquinas se pueden compatibilizar con dispositivos digitales. Y últimamente estamos en la cuarta revolución industrial, que es la que se refiere a las redes digitales y a la aplicación de la nanotecnología, etcétera, etcétera. Bien, entonces lo que da pie a que la Iglesia y los movimientos cristianos también evangélicos se pronuncien a favor de los obreros es justamente la primera revolución industrial que está registrada en el siglo XIX, en Europa básicamente. Entonces, después se publica en respuesta a la Rerum Novarum de León XIII, que fue, como les decía, publicada el 15 de mayo de 1891, se aborda la cuestión obrera. Y normalmente en este momento se critica al socialismo, es decir, en ese momento estaba surgiendo la crítica marxista al Estado burgués. El Estado burgués había superado al Estado feudal y ahí es donde se da la primera revolución industrial. Entonces vencen los burgueses y el marxismo es una crítica al Estado burgués. Entonces la Iglesia católica se percata, los movimientos evangélicos se percatan y empiezan a defender pues, a los obreros. En el caso de la Iglesia católica, en esta primera etapa prácticamente ataca en modo exclusivo al movimiento comunista y socialista, como le llama. A veces le llama de distinto modo, ¿verdad? Pero la verdad es que este giro moderno de la crítica la inició el marxismo, cuando criticó pues, al Estado burgués y a su explotación que hacía de los obreros y la fuerza de trabajo de las personas. Entonces, en Rerum Novarum se aborda la cuestión obrera y se critica el socialismo. Este documento, Rerum Novarum, se ha convertido en el documento inspirador y de referencia de la actividad cristiana en el ámbito social. Rerum Novarum afrontó la cuestión obrera con un método que se convertirá en un paradigma permanente, es decir, un análisis de la realidad que antes no lo había practicado la Iglesia Católica, digamos, en modo sistemático, ni los movimientos cristianos, pero empiezan a analizar sociológicamente el fenómeno y empiezan a hablar también del derecho a la organización de los obreros. Otro pontífice, Pío XI, publica la encíclica Quadragesimo Anno, quiere decir 40 años, y lo publica el 15 de mayo de 1931. Atención, porque en el 1929 está la crisis económica mundial, que puso de rodillas prácticamente a todo el sistema económico mundial.
en 1929. Entonces, en respuesta, primero en el 40 aniversario de la Rerum Novarum, y también para responder a la gran crisis económica de 1929. Entonces se llama Quadragesimo Anno. El 15 de mayo de 1931 se está en plena crisis, ¿verdad?, mundial. Confirma el principio de que el salario debe ser proporcionado no solo a las necesidades del trabajador, sino también a su familia. O sea, ese documento es muy interesante cuando habla del salario mínimo, porque dice el salario mínimo no debe ser calculado solo en proporción a las necesidades que tiene el obrero como individuo, sino que también debe calcularse tomando en cuenta las necesidades de la familia. Hasta la fecha creo que, por lo menos en El Salvador, no se calcula el salario mínimo a partir del gasto familiar, sino que pues tiene un criterio que se relaciona con el consumo de la canasta básica y los servicios básicos, ¿verdad?, de agua, luz y pago de seguros, etc. El principio de, se habla en esa ocasión del principio de subsidiariedad, del cual tendremos ocasión de hablar más adelante en nuestro curso, y la encíclica rechaza el liberalismo. O sea, aquí ya aparece el sistema capitalismo también rechazado, cosa que no se veía tan claro en los documentos anteriores. Pero se dice que el sistema liberal capitalista también es nocivo para los obreros, no solo el comunismo. Pío XI no dejó de hacer oír su voz contra los regímenes totalitarios. Cuando se dice regímenes totalitarios, en esta época se habla del bloque comunista soviético y del bloque capitalista norteamericano, es decir, gringo que decimos nosotros, o sea, estadounidense para ser más específicos. O sea, los aliados del bloque de Estados Unidos y los aliados del bloque ruso. Ellos que se afianzaron en Europa durante su pontificado, el pontificado de Pío XI. Con la encíclica, otra encíclica, ¿verdad?, Divini Redemptoris, el Divino Redentor del 19 de marzo de 1937, Pío XI criticó otra vez el comunismo ateo. O sea, prácticamente ese documento era solo contra el comunismo ateo. Después tenemos otro aporte del Papa Pío XII. Estos son unos radiomensajes navideños que él dio en torno a 1942 y donde trataba también la cuestión de los obreros y la cuestión social. Estamos tratando de reconstruir cómo se ha ido configurando el cuerpo doctrinal de lo que denominamos la doctrina social de la Iglesia o el pensamiento social de la Iglesia cristiana. La relación entre moral y derecho fue uno de los aspectos que Pío XII en estos radiomensajes le interesó en 1942. ¿Qué relación existe entre el comportamiento moral y el derecho, ¿verdad?, respecto de las cuestiones sociales? Pero ya en los años 60 es donde mejor se ve el desarrollo del pensamiento social. En los años 60, cuando aparece el Papa Juan XXIII y surge lo que denominamos pues el Concilio Vaticano II. Juan XXIII, en su encíclica Mater et Magistra, Madre y Maestra, refiriéndose a la Iglesia, escrita el 15 de mayo de 1961, con esa encíclica el Papa abre un debate nuevo en torno pues, al pensamiento social. Esto ya estamos ubicados en la modernidad, o sea, se va a dejar de lado, bastante de lado, casi ya no se va a hablar del argumento anticomunista. ¿Por qué? Porque el comunismo ha perdido fuerza y en ese momento ya empezaba a tomar fuerza el capitalismo, y que es el que actualmente está dominando el mundo, como ustedes saben. También tiene otro documento el Papa Juan XXIII que es Pacem in Terris, que es paz en la tierra, y que trata el tema de la paz. Entonces, también Juan XXIII, digamos que es un pontífice que es bastante cercano pues, a los sufrimientos de los pobres, de los obreros, etc. Entonces, Juan XXIII pone de relieve mucho el tema de la paz porque está la Guerra Fría, ¿verdad? Todavía pues hay, digamos, conflictos entre esos dos bloques de los que estamos hablando.
Entonces, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, Alegría y Esperanza, que fue publicada el 7 de diciembre de 1965 y que corresponde a los documentos del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II inicia pues a dar el giro moderno. La Iglesia pues renuncia a un discurso condenatorio y empieza a tener un discurso más conciliador con los poderes de este mundo, en el sentido de un diálogo. Así pues surge el Concilio Vaticano II. Posteriormente hay otro documento del Concilio Vaticano II que se llama Dignitatis Humanae, que significa la dignidad humana, del 7 de diciembre de 1965, también del Concilio Vaticano II, en el cual pues se proclama también la libertad religiosa. Más adelante, ahí por el año 1967, ya es Papa Pablo VI, había muerto Juan XXIII e inició Pablo VI. El desarrollo, dice Pablo VI, el desarrollo económico y humano, es el nuevo nombre de la paz. O sea, Juan XXIII había hablado de la paz, Pablo VI va a hablar del desarrollo. Afirma Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio, es del 26 de marzo de 1967. Populorum Progressio quiere decir el desarrollo de los pueblos en latín, que puede ser considerada como una ampliación de lo que ya había dicho el documento Gaudium et Spes, Alegría y Esperanza del Concilio Vaticano II. Entonces Pablo VI Pablo VI es muy proactivo, es una persona que toma decisiones, es un hombre muy inteligente y además muy propositivo. Pablo VI entonces instituye en 1967 una institución que se llama Pontificia Comisión Justicia y Paz para velar en el tema de la paz y la justicia a nivel mundial, desde el punto de vista de la Iglesia, claro. Y también él instauró en 1968 una jornada que todavía dura hasta la fecha, que es la Jornada Mundial por la Paz. Eso la fundó en 1968 Pablo VI. Y Pablo VI también, con motivo del 80º aniversario de los 80 años de la Rerum Novarum, que fue, como hemos dicho, el primer documento que da origen al tema de la doctrina social cristiana, en la Carta Apostólica 80ª Adveniens, es decir, el advenimiento del aniversario número 80, que es este documento es del 14 de mayo de 1971, Pablo VI pues, retoma argumentos sociales que habían sido ya puestos en discusión por la Rerum Novarum y agrega otros. 90 años después de la Rerum Novarum, Juan Pablo II, o sea, cuando ya muere Pablo VI, viene Juan Pablo II, y escribe la encíclica Laborem Exercens, Laborem Exercens, que quiere decir pues el ejercicio del trabajo, del 14 de septiembre de 1981. Y se concentra de nuevo en el tema del trabajo. Posteriormente, el mismo pontífice Juan Pablo II escribe Sollicitudo Rei Sociales, la, digamos, preocupación por las cuestiones sociales, del 30 de diciembre de 1987. Juan Pablo conmemora así el 20º aniversario de la Populorum Progressio. Entonces ya aquí el corpus doctrinal ha cogido pues mucha fuerza y van surgiendo muchos más documentos como los que vamos mencionando. Entonces, Juan Pablo II conmemora así el 20º aniversario de la Populorum Progressio y aborda nuevamente el tema del desarrollo bajo un doble aspecto. En primer lugar, la situación dramática del mundo contemporáneo desde el punto de vista del desarrollo fallido del tercer mundo, y en segundo lugar, el sentido, las condiciones y las exigencias de un desarrollo digno para el hombre. En el centenario de Rerum Novarum, de nuevo Juan Pablo II promulga otra encíclica social denominada Centesimus Annus, que quiere decir 100 años. Es del 1 de mayo de 1991. Entonces, estos son los documentos, digamos, recordados que son el hito, digamos, de los principales documentos que ha publicado la Iglesia Católica para tratar la cuestión social.
por lo menos hasta Juan Pablo II. Actualmente hay más documentos que escribió Benedicto XVI y que ha escrito también el Papa Francisco. El último que ha escrito el Papa Francisco es muy importante, que se titula Laudato Si, que se refiere a la cuestión ecológica. Bueno, luego veremos si en nuestro curso tratamos un poco de eso también. Bien, entonces este era el tema histórico, ¿verdad? Una aproximación histórica desde la Rerum Novarum, que es de 1891 hasta Juan Pablo II. Y bueno, y lo que he mencionado del Papa Francisco. Entonces esto está en los numerales, si ustedes quieren buscarlo en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, del número 87, hemos explicado hasta el número 104. Bueno, segundo aspecto, aquí vamos a tratar ahora de la naturaleza, es decir, de qué cosa es la doctrina social o el pensamiento social. Bueno, ya hemos hablado de cómo se ha ido construyendo este pensamiento social, que no se logra así de repente, sino que es progresivo y acumulativo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. La doctrina social, más que todo, tiene un enfoque bíblico y teológico. Más que todo vamos a decir que la doctrina, el pensamiento social forma parte de una disciplina teológica que se denomina teología moral. Moral viene de una palabra latina que es mos, M-O-S, que significa costumbre. La teología moral es la interpretación de los principios éticos generales y fundamentales, pero aplicados a la teología, es decir, inspirados en elementos de la doctrina cristiana y de la fe cristiana. Por eso se llama teología moral. O sea que el pensamiento social cristiano y la doctrina social de la Iglesia forman parte de lo que vamos a denominar la teología moral. Teología moral de mos, que significa costumbre, lo que uno hace, lo que uno practica, de cómo viene regido eso. La doctrina social halla su fundamento esencial entonces en la revelación divina. Y en la tradición de la Iglesia. El tercer punto que vamos a tratar son las fuentes del pensamiento social cristiano, que es Biblia, magisterio de la Iglesia, tradición de la Iglesia y también realidad histórica. Bueno, lo que ustedes van a notar es que las fuentes son transversales, es decir, que las vamos a encontrar en todo el proceso de descripción y de explicación del pensamiento social cristiano. Transversal quiere decir que están presentes casi en todas las explicaciones. Por eso aparece aquí. La doctrina social halla su fundamento esencial en la revelación bíblica y en la tradición de la Iglesia. La fe y la razón constituyen las dos vías cognoscitivas de la doctrina social, siendo dos las fuentes que las nutren: la revelación y la naturaleza humana. Entonces, fe y razón son dos elementos esenciales para poder hablar de pensamiento social cristiano o de doctrina social cristiana. Así, el pensamiento social es interdisciplinar, es decir, tiene que recurrir a otras disciplinas que no sean solo la teología o la Biblia, sino que tiene que dialogar con la sociología, tiene que dialogar con la economía, tiene que dialogar con la política, que son disciplinas humanísticas que nos ayudan a nosotros a comprender las cuestiones sociales. Entonces, el pensamiento social es interdisciplinar. La doctrina social también requiere del pensamiento filosófico. Aunque les parezca raro, esto es bien necesario. Por ejemplo, si yo les digo, ¿ustedes han leído alguna vez algún libro de Byung-Chul Han, el que habla del enjambre digital, uno de los autores actuales de los que más se lee? Tal vez sí, tal vez no. Pero bueno, para entender la cuarta revolución industrial es necesario leer a Byung-Chul Han y sus tesis acerca de la era digital. Entonces es un filósofo, no es teólogo, pero a la teología le interesa para poder comprender el contexto actual. Entonces la filosofía es muy importante también. Y no solo eso, hay otros temas. La doctrina social de la Iglesia también se interesa por consiguiente de las ciencias humanas y sociales.
¿Por qué se dice doctrina social de la Iglesia? ¿Por qué se habla en esos términos? Porque la Iglesia es el sujeto que la elabora, la difunde y la enseña, en este caso. Por eso decimos doctrina social de la Iglesia o pensamiento social cristiano, porque son las comunidades cristianas, iglesias cristianas o conglomerados cristianos los que la practican. Doctrina social de la Iglesia, entonces, la doctrina social de la Iglesia, entonces, tiene mucho que ver con el magisterio de la Iglesia, con los documentos que se publican. El objeto de la doctrina social de la Iglesia va a ser siempre la salvación del ser humano, pero no solo una salvación espiritualista, sino que la salvación aquí se va a entender como procurar que las personas tengan la mayor dignidad en su vida. Esto supone el anuncio de la vida y la denuncia de todo aquello que atente contra la vida, todo aquello que atente contra la vida, la guerra, el aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera, y economía de injusticia, la corrupción, etcétera. La finalidad de la doctrina social es de orden religioso, esto es algo muy importante, y también moral, ya dijimos. La primera destinataria de la doctrina social es la comunidad cristiana, eclesial. Pero también implica ambientes seculares, a toda persona que quiera compartirla, incluso a ateos que coinciden, digamos, en la defensa de la vida, también pueden formar parte de nuestra comunidad cristiana o de nuestra comunidad que valora bien el pensamiento social cristiano. Entonces la doctrina social es una cantera siempre abierta, porque hay nuevos elementos que están surgiendo y que no están presentes en los antiguos documentos que se han publicado. Bien, este aspecto de la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia está contenida entre los numerales 72 hasta el 86 del compendio de la doctrina social de la Iglesia, en la parte en la que trata de la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia. Muy bien, solo me resta entonces las fuentes de la doctrina social de la Iglesia. Una de ellas ya ha sido abordada, que es esa serie de documentos, a eso le llamamos nosotros el magisterio eclesiástico. Entonces ahí hemos puesto un ejemplo de aquellos que son considerados como la base histórica del pensamiento social cristiano. Entonces no hay mayor explicación que dar en cuanto se refiere al magisterio. Me voy a detener brevemente y finalmente en esta exposición en lo que es el tema bíblico, pero digamos sin agotarlo, ¿verdad? Pero como la Biblia es el fundamento, es una de las fuentes de la doctrina del pensamiento social. Evidentemente tiene que ser así, porque si es cristiano y no toma en cuenta la Biblia, entonces no sería cristiano, así de simple. Muy bien, en la primera parte del compendio, el primer capítulo está dedicado a la fundamentación bíblica. Y ahí se habla del designio del amor de Dios para la humanidad. El primer punto, el primer apartado, la acción liberadora de Dios en la historia de Israel. O sea, hace, digamos, alusiones al Antiguo Testamento, porque la Biblia cristiana tiene dos partes. Tiene la parte de los libros judíos, que es el Antiguo Testamento, y la parte de los libros que se entienden como cristianos. Si bien cuando fueron escritos los textos cristianos, pues ahí todos eran judíos, ¿verdad? Salvo algunos que venían de la diáspora. Pero la Biblia tiene esas dos partes. Entonces, el compendio de doctrina social de la Iglesia habla de la acción de Dios, una acción liberadora, según los pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué aspecto va a tocar? El misterio de Dios, número 20. La revelación progresiva del misterio, en el numeral 21, la alianza o pacto entre Dios y el hombre, numeral 22, el decálogo, que es ya un cuerpo, digamos, legal para reglamentar o disciplinar a los discípulos. Y hay dos pasajes importantes. Uno es el año sabático, que se celebraba cada 7 años en el Antiguo Testamento, y el otro es el año jubilar, que era cada 100 años. Entonces, se considera esos dos acontecimientos como una doctrina social en germen, o sea, originaria, ¿verdad? Esto está en los numerales 24 y 25 del compendio. Y finalmente la creación de Dios, el acto creador.
numerales 26 y 27. Bueno, después del Antiguo Testamento viene el Nuevo, es decir, Jesucristo, cumplimiento del designio del amor del Padre. Y aquí pues se habla como Jesús es el verbo hecho carne que en unión del Hijo con el Padre es un amor pues del misterio de la Trinidad según la tradición cristiana, y que Jesús viene a ser el ejemplo del amor. O sea, Jesús es el arquetipo, es el modelo para la praxis social. Después de hablar de Jesucristo, va a empezar ya a hablar de la dignidad de la persona humana según el designio de Dios. Y aquí se habla de cómo Dios ha querido tomar cuerpo en la historia, en Jesucristo, cómo se ha revelado, cuál es la identidad y la vocación del ser humano a la luz del texto bíblico del Génesis 1, 26, 27. Y entonces se habla de una antropología cristiana que se está formando, de la salvación universal que nos ha traído Cristo y el Espíritu Santo, la respuesta que da el ser humano a esa salvación, de cómo esa salvación surge por el amor de Dios, por el amor a Dios y al prójimo, y cómo las personas se constituyen en discípulos al aceptar el mensaje que propone Jesucristo. Y así se requiere un proceso de conversión, ¿verdad?, para poder ser discípulo de Jesucristo, que nosotros tengamos la capacidad de ser corresponsables con las necesidades de los demás y que sepamos relacionarnos con el ambiente, con todo el universo y con las personas que nos rodean. Así Jesucristo viene a ser para nosotros un liberador, ¿verdad?, de nuestro pecado y de nuestro estado de corrupción. Por supuesto, se habla de la capacidad de trascendencia que tiene el ser humano y de cómo es importante de que los poderes de este mundo no manipulen al ser humano. Finalmente, el designio de Dios y la misión de la Iglesia. Dios quiere que todos los hombres se salven, dice la Sagrada Escritura, y lleguen al conocimiento de la verdad. La Iglesia convocada con Cristo para anunciar el reino de Dios, Iglesia es una iglesia escatológica, es decir, que la Iglesia no solo se preocupa por lo que puede pasar en esta historia, sino que además está preocupada por la salvación de las personas. Cristo redime no solo a individuos, sino también a colectivos sociales, porque los colectivos sociales están conformados por individuos. Transformación del mundo desde el amor, la esperanza, el reino de verdad y de vida, de justicia, y finalmente la acción del Espíritu en la historia. Muy bien, esto sería, digamos, la fundamentación bíblica básica, pero como les repito, el tema de la Biblia, el magisterio y la realidad histórica, que son las tres fuentes de las que se nutre el pensamiento social, son transversales, lo repito, están presentes en toda la especulación respecto del pensamiento social cristiano y la doctrina social de la Iglesia. El tercer elemento, el tema de la realidad histórica, bueno, este elemento se va renovando constantemente porque siempre hay nuevos desafíos. Ahora nosotros tenemos el desafío de la era digital, ¿verdad?, de la crisis del poder. Ahora tenemos desafíos muy sentidos actualmente por el desarrollo industrial del capitalismo salvaje que destruye la ecología. Siempre hay problemas presentes como la droga, como la guerra, ¿verdad?, el hambre, etcétera, etcétera. Todos esos elementos conforman la tercera fuente de la doctrina social de la Iglesia, que es la realidad histórica. Muy bien. Entonces, en esta sesión, en resumen, hemos hablado de tres cosas. Origen histórico del pensamiento social cristiano, naturaleza, es decir, qué es el pensamiento social cristiano, y las fuentes del pensamiento social cristiano, Biblia, magisterio y realidad histórica. Muchas gracias por su participación y nos encontramos en la próxima sesión.